En esta siguiente diapositiva, en esta misma reunión, se les pidió a los centros que indicaran cuál había sido el número de trasplantes del año previo, es decir, en el 2016. Y es algo que también es interesante. Como ustedes ven, en un año se hicieron 639, que si ustedes recuerdan fue lo que se reportó después de 10 años en la primera reunión que se hizo en Puebla. Y de estos, pues la mayoría son trasplantes autólogos y trasplantes halogénicos son 250. Y aquí están también por orden de número de trasplantes las principales centros que son los que más trasplantaron en el 2016 y como se ve, pues el Centro de Hematología Interna fue el que más trasplantó a base fundamentalmente de autólogos, según en esta información que me dieron solo 7 halogénicos, probablemente esto está en base a lo que presentó Memo de esclerosis múltiple. Después vino el grupo de David, que también es como el 60% hacen halogénicos. La raza también hace fundamentalmente autólogos. El IMSS del Monterrey hace similar entre autólogos y halogénicos. Pediatría hace más halogénicos. En Puebla hacen también más halogénicos que autólogos en ese año 2016. Cancerología también hace más autólogos y nosotros también generalmente hacemos más autólogos, 60% son autólogos, 40% son halogénicos. En estas siguientes diapositivas lo que voy a intentar es presentar la experiencia publicada de los centros más representativos que hay y de los que hacen más trasplantes en México. Y voy a empezar con el programa del Hospital Universitario de Nuevo León. Yo le pregunté a David si tenía información publicada sobre su producción global y los desenlaces de todos los trasplantes que han hecho hasta la fecha. Y él me dijo que, bueno, como ustedes saben, tiene múltiples publicaciones, pero no hay una en la que englobe toda su experiencia para poder presentarla aquí. Lo que sí quise presentar, porque es uno de los sitios más importantes de trasplantes en México, es que fue el primero que hizo un trasplante con un esquema no mieloablativo en el 98, es uno de los centros con mayor actividad y en base a los datos que se van a publicar por el doctor Limón, pues han hecho 851 trasplantes, de los cuales el 40% son autos y el 60% son halogénicos. Quise traer alguna publicación, aunque no es la global, sobre la actividad que han hecho en el hospital universitario. Esta es una publicación un poco antigua, pero que eran los primeros 8 años utilizando el método mexicano, entre comillas, en allotrasplante. Bueno, y aquí, como ya se mencionó, es menos costoso, es disponible para pacientes en países en desarrollo, mejores resultados de acuerdo a estas gráficas en leucemia granulocítica crónica que se hacían en esa época, los trasplantes y anemia plástica, pero en leucemia aguda los resultados no son tan buenos, sobre todo en leucemia linfoblástica, solo un 20% están vivos a largo plazo. Y esta es otra información publicada por el grupo universitario de Nuevo León, en el que en 71 pacientes con enfermedad avanzada en linfoma no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, contrastaron los resultados en halo y en auto. La verdad fue similar en cuanto a supervivencia, pero ellos mismos reportan que hubo mejores resultados con auto que con halo en enfermedad de Hodgkin. El siguiente centro que quiero presentarles sus resultados es los resultados del Hospital Especialidades del IMSS de Puebla. Experiencia en 15 años que se publicó en el 2010 y aunque recientemente en una revista cubana también publican alguna experiencia, no tenían curvas de supervivencia ni algunas otras información que pensé que eran pertinentes para saber cómo les iba a sus pacientes en ese centro. Y como ustedes, lo primero que hay que ver es que este programa, como todos los programas, ha ido creciendo, ¿verdad? En la primera etapa hacía 11 anuales y ya en esta segunda etapa hicieron 23 trasplantes anuales. Este es un poco, para esa época, el número de trasplantes que habían hecho, 268 trasplantes, la mitad en niños, la mitad en adultos, la mitad más o menos autos, la mitad allotrasplantes. Los esquemas de acondicionamiento eran mieloablativos, ciclofosfamida de topósito ARA-C, irradiación corporal total y ciclofosfamida y el BUSI. Vale la pena señalar que este centro es de los pocos que utilizan irradiación corporal total
mieloablativa. Estas son las características de los pacientes en ese reporte. Tal vez valga la pena señalar que ellos usan fundamentalmente esquemas mieloablativos, casi el 90%, y sus principales patologías son leucemias agudas, linfoides y mieloides, y luego siguen linfomas, anemia plástica. Y usan fundamentalmente sangre periférica, aunque también en esa época la tercera parte de los trasplantes lo hacían con médula ósea. Y estas son las curvas de supervivencia que reportan en el 2010, 51% en alotransplantes, libre de recaída. Esa es la única información que hay en el artículo, no hay supervivencia global, es libre de recaída, y para autotrasplante 59%. Y esta es la mortalidad que en esa época reportaban, 9% para autotrasplante y 26% para alotranspante. El tercer centro que quisiera mostrarles los resultados es de la Clínica Ruiz de Puebla. Este es el artículo que se publicó con toda la experiencia de este centro y que se publicó en el 2016 en la revista de Hematología de México. Les voy a presentar estos datos, pero actualizados. Un año después, Memo me envió los resultados que habían tenido hasta fines del 2017 y quise presentar mejor esos resultados y no los de 2016. Y bueno, esto ya lo presentó Memo, ha ido creciendo su número de trasplantes. Para el 2017 habían hecho 803, 70% autotrasplantes, 30% alotransplantes. Estas son las indicaciones más importantes para autotrasplantes: esclerosis múltiple, mieloma, leucemia aguda, linfoma, y para leucemia agudas, leucemia crónica, hipoplasia medular y linfomas. Estas son las curvas de supervivencia que en autotrasplante para indicaciones únicamente hemato-oncológicas, como ven, es alrededor de probablemente de un 40-45%, y para alotransplantes andará alrededor, lo mismo, de alrededor de un 45%. Datos proporcionados por Memo. Y por último voy a presentar la experiencia que hay en el instituto. Esto lo acabamos de publicar en esta revista. Y quisiera contrastar con la etapa inicial con la que empezamos con Ricardo Sosa hace ya un buen número de años. Fueron alrededor de 11 años y en esos 11 años solo hicimos 33 trasplantes, y la razón es porque el paciente tenía que pagar todo el costo del trasplante y era imposible hacer muchos trasplantes. Y en esa época usábamos todo lo tradicional que se usaba en esa época: los esquemas de acondicionamiento, el BUSI-2 clásico, la inmunosupresión que de todo lado lo usábamos médula ósea, porque en esa época ni siquiera todavía había aféresis, y nuestra supervivencia global era muy pobre, 33%, en autólogos 44%, y en halogénicos 28%, en anemia plástica andábamos bien, casi 70%, pero en leucemias agudas solo un 20%, y teníamos una mortalidad espantosa de 30% en autólogos y 61% en halogénicos. A partir del 98 yo me hice cargo del programa, y entonces hicimos una reestructuración que tenía como base dos estrategias: la estrategia médica, que era seleccionar mejor a los pacientes, utilizar médula ósea estimulada, que la seguimos usando, ya sea médula ósea estimulada o médula ósea. Nosotros no usamos sangre periférica, salvo en contados casos, y la razón es porque ya está más que demostrado que la sangre periférica se asocia con una frecuencia de digerto contra huésped crónica, sobre todo de la extensa, mucho mayor que con la médula ósea. Y nosotros creamos este esquema, el esquema tradicional BUSI-2 es y el que usamos nosotros a partir de entonces lo que llamamos BUSI-2 reducido, pero ahora, tomando el ejemplo de Memo, voy a llamarlo el método nutrición, para que ya también nosotros también podamos ser identificados como innovadores del acondicionamiento en trasplante halogénico. Y el BUSI-2, en lugar de usar 100 por kilo, usamos 80, y de busulfán en lugar de 16 usamos 12. Este esquema sigue siendo mieloablativo, pero da mucho menos toxicidad que el BUSI-2 tradicional. Y además la estrategia económica es que se creó una asociación que apoyaba a nuestros pacientes antes del Seguro Popular y que permitió el desarrollo del programa en nuestro hospital, y a partir del 2015 ya está el Seguro Popular, que permite subsidiar pues prácticamente todo el costo del trasplante. Esta es también la gráfica de cómo se ha ido desarrollando
el programa en nutrición, y hasta enero de este año son 346 trasplantes en 311 pacientes, el 60% son autos, 40% son halos. Estas son las características de los autólogos y halogénicos. Como ven, la mayor parte son gente joven, tanto en autos como en halos. En autos lo que más trasplantamos es tumores germinales. Nosotros somos de los pocos centros que hacemos autotrasplante en tumores sólidos, aunque exclusivamente en tumores germinales no seminomatosos. Y luego sigue el linfoma, mieloma, Hodgkin, y también durante una época y actualmente estamos retomando el autotrasplante para leucemia aguda mieloide. Y en halogénicos, bueno, lo más frecuente es linfoblástica, seguida de anemia plástica, leucemia aguda y mielodisplasia. Estas son nuestras curvas de supervivencia libre de recaída. Esto es para la supervivencia global de todo el grupo. A 10 años para los halogénicos es 60% y para autos 57%, y aquí está desglosado por patología en autólogos. La supervivencia libre de progresión en linfomas es, como ven aquí, 58%, en leucemia aguda y en tumores germinales 55%, Hodgkin 43%, LAL 50%, y en trasplante, estos autólogos en halogénicos, el mielodisplásico nos ha ido bastante bien porque trasplantamos pura gente muy joven. En anemia plástica, 86% de supervivencia libre de recaída, LAM, LGC, etcétera. Y esta es la supervivencia global, que también es muy parecida a la supervivencia libre de enfermedad, 60 en halogénicos, 57 en autólogos, y aquí están por patología la supervivencia global en halogénico y autólogo. Como ven, en halogénico, el mielodisplásico, la supervivencia es 84%, anemia plástica 75%, LAM 55%,